Acosta puede con Bezzecchi y Marc Márquez en el reestreno de Goiânia. Condiciones mixtas y vueltas para conocer el nuevo trazado. Pedro Acosta lideró el primer entrenamiento libre de MotoGP del Gran Premio de Brasil. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. El murciano pudo, al final, con Bezzecchi y Marc Márquez en una sesión para conocer el nuevo circuito de Goiânia. Las condiciones mixtas marcaron el reestreno de este trazado. Muchas gracias a todos por el apoyo en el directo de antes. Os espero mañana con el segundo y el domingo en la carrera. La acción en pista se retrasó una hora por las lluvias torrenciales que encharcaron la pista y los aledaños. Actualmente sois más de 98% los que no estáis suscritos y veis mis vídeos. Suscríbete para que YouTube te avise cuando suba uno nuevo y no perderte ningún vídeo. Paró a lo largo de la mañana y el trazado se fue secando, pues la temperatura era alta, 25 grados en el ambiente y 30 en el asfalto. Al ser un circuito nuevo para todos, se decidió rodar 15 minutos más de lo habitual. En él no han rodado ni los probadores, con lo que salieron a ciegas en casi todo. Solo Marini y Morbidelli habían rodado con una moto de calle y el local Moreira compitió ahí de niño. Todos salían con gomas rayadas, pues aún estaba en condiciones mixtas al comienzo, con ligeros sustos iniciales para Bagnaia y Joan Mir. Fermín Aldeguer rodó por primera vez en 2026. Sufrió una fractura en su fémur izquierdo en pretemporada y fue baja hasta ahora, con lo que está renqueante y necesitado de kilómetros. Aguantó como pudo a base de tandas cortas. Marc Márquez se situaba al comando en los minutos iniciales. Empezó fijando una distancia de 1 segundo, que le fueron reduciendo. Acosta o Bezzecchi tenían leves salidas de pista, algo lógico, pues era el momento de buscar los desconocidos límites. Como suele ser habitual, Jack Miller era el primero en montar neumáticos lisos, medios, a falta de 37 minutos. En boxes no le quitaban ojo para ver si merecía la pena. Sin embargo, vieron que todavía había muchas humedades y sus tiempos eran lentos. Marc lo certificó colocando compuestos de agua para bajar su crono otro segundo, cuando Bagnaia y Acosta casi le habían igualado. De nuevo, el resto, poco a poco, fue limando la desventaja con el Leridano, con Rins sorprendiendo con su Yamaha. Restando 14 minutos, otro piloto se atrevía con las gomas lisas, Brad Binder. Pero el sudafricano no fijaba buenos registros. El que sí batía al mayor de los Márquez era Jorge Martín, con la Aprilia y neumáticos rayados. Los dos han mejorado físicamente en este parón desde Tailandia. Lo necesitaban. Varios más optaron por ir con lisos en el tramo final, Rins, Quartararo, Zarco, Moreira. Más que buscar un buen tiempo era por coger sensaciones con vistas a la práctica de la tarde. Pero en la pugna, por el mejor registro, Marc dio otro arreón para tomar el primer lugar. Sin embargo, Bezzecchi y Acosta le batieron al final. Miller, con los lisos, se quedó a 87 milésimas. La pista se había secado tanto que ya se igualaron las cosas. Moto 3 y Moto 2. En Moto 3, la sesión fue en mojado. Dominó Brian Uriarte, delante de Quiles y Joel Esteban. Carpe, sexto, el líder Almansa, noveno, Adrián Fernández, 14º, Cruces, 15º, Ríos, 21º. Solo hubo una caída, y leve, la de Osea. David Muñoz es baja por su quinta operación en el fémur izquierdo. En Moto 2, un gran Alex Scrick comandó con la Forbar, aún con agua en la pista. Segundo fue Izan Guevara, que brilló. Navarro, sexto. Alberto Fernández, séptimo, Piqueras, octavo, Canet, décimo, Holgado, 11º, Ortolá, 12º, Dani Muñoz, 14º, Adrián Huertas, 16º, Alonso López, 19º, Manu González, 21º, Sergio García Dols, 24º y Rueda, 27º. Resultado FP1 MotoGP Brasil, Acosta le arrebata el mejor tiempo a Marc Márquez. La primera sesión de MotoGP en Brasil ha sido liderada por Pedro Acosta. Hoy ha sido día de estrenos. MotoGP ha vuelto a salir a pista en Brasil, y además con un piloto brasileño en la parrilla, Diogo Moreira. Los focos estaban en parte mirando al corredor local, pero también teniendo en cuenta que es toda una incógnita lo que pasará este fin de semana. En Ducati tratan de no terminar como en Tailandia, aunque no tienen todas a su favor. Aprilia y KTM quieren seguir el camino por el que empezaron la temporada.
En los primeros segundos del FP1, precisamente en la curva 4, Pecco Bagnaia tuvo un susto cuando Fabio Di Giannantonio estaba cerca, aunque el 63 pudo evitar la caída. El primero en poner una referencia en los tiempos era Johan Zarco con un 1:29.981. Poco tardaría Marc Márquez en quitarle ese puesto al francés con un 1:28.708. Así es como quedarían los tiempos durante un gran rato, llegando ya casi al ecuador de este primer entrenamiento libre. Marc se puso pronto por delante. Pecco Bagnaia venía bajando 2 décimas el tiempo de su compañero de equipo cuando estaba quinto, subiendo hasta el segundo lugar. Jorge Martín se iba largo en la curva 4, aunque sin problemas para volver a pista ya que la escapatoria es amplia en esa zona del autódromo Ayrton Senna. Parecía sufrir Alex Márquez, que rodaba en la 15ª plaza y, como no, Jack Miller era el primero en montar los compuestos de neumático de seco. Marc Márquez continuaba con los compuestos de mojado y Alex Rins se ponía por detrás, en el segundo lugar, a 2 décimas de distancia. Franco Morbidelli era el tercero de momento. Toprak Razgatlioglu mejoraba hasta colocarse sexto, con Marco Bezzecchi 1º. Por ahora parecía que las Ducati estaban recuperando un poco de lo que ocurrió en Tailandia, aunque el resto de marcas acechan. Pedro Acosta subía con su KTM hasta el tercer lugar. La elección de Miller todavía no era eficaz. Al estar la pista en unas condiciones mixtas era fácil irse al suelo, así que los pilotos de MotoGP tenían que tener extremo cuidado. Márquez mejoró su crono en su segunda tanda con un 1:27.775, alejándose más y más de los demás pilotos. Además, iba más rápido Marc con gomas de mojado que Miller con los de seco, aunque Brad Binder también llevaba los slicks. Por su parte, Alex Márquez mejoraba subiendo hasta el cuarto puesto. Se acercaban los últimos minutos de FP1 y con ello los momentos de buscar el Time Attack. La pista seguía secándose poco a poco pero todavía con muchos parches mojados, así que el riesgo aún era alto. Fue cuando Martín lideraba con un 1:27.576, aunque volvía a rodar en rojo así como Marc Márquez. El madrileño mejoró su propio crono con un 1:27.546 y el piloto del 93 le superó con un 1:26.975. Morbidelli escaló hasta la segunda posición a casi 2 décimas de Marc. Acosta era tercero a casi 3 décimas del ilerdense. Pero las cosas cambiaron en el último momento. Pedro Acosta se colocó primero con un crono de 1:26.688. Marc Márquez quedaba cuarto, mientras que el top 3 lo completaban Jack Miller y Bezzecchi. La lluvia obliga a retrasar el arranque del Gran Premio de Brasil de MotoGP 2026. La persistente lluvia que está cayendo sobre el circuito de Goiânia ha retrasado el inicio del GP de Brasil que debía empezar a las 9 de la mañana de este viernes, y dispara la inquietud sobre si el evento se podrá completar con normalidad. El FP1 de Moto3 del GP de Brasil debía dar comienzo a las 9 de la mañana hora local en Goiânia, 1 de la tarde CET, este viernes, pero las fuertes lluvias que vienen azotando la zona desde el lunes, volvieron a hacer acto de presencia desde primera hora de la mañana, tanto en la ciudad como en la zona donde se encuentra el trazado, a unos 12 kilómetros del centro. A la llegada al circuito, se podía ver a los operarios trabajando intensamente en la limpieza de la pista, que estaba embarrada en algunos puntos, sobre todo en la curva de entrada a meta, donde está el ramal para acceder al pitlane, donde además de agua había mucha tierra que se había movido desde los viales al asfalto. Camiones cuba con agua y mangueras a presión limpiaban la pista, a falta de solo una hora para el inicio del primer entrenamiento de Moto3, programado a las 9 de la mañana. Sin embargo, de nuevo la lluvia hizo acto de presencia, primero de forma suave para ir siendo cada vez más copiosa, pero sin llegar a ser torrencial, de momento. Con esta perspectiva, los promotores del campeonato anunciaron una reubicación de los horarios para este viernes, con Moto3 empezando a las 10 de la mañana y Moto2 a las 11, con una sesión extendida 10 minutos más, tal y como estaba previsto al ser una pista nueva. El FP1 de MotoGP está ahora programado para las 12:05 hora local, con un entrenamiento de 1 hora y, a continuación, ensayos de salida. Bajo la supervisión del director de seguridad de FIM MotoGP, Tomé Alfonso y Loris Capirossi, encargado de supervisar la seguridad para los pilotos en los grandes premios, se tomó la decisión de abrir el pitlane a las 10 de la mañana, tras comprobar que el asfalto estaba ya en condiciones de rodar, aunque fuera en condiciones de mojado. Inicio de Moto3 en mojado. A las 10 de la mañana el semáforo se puso verde para los pilotos de Moto3, aunque lo hizo bajo una ligera lluvia que les obligó a empezar con reglajes y neumáticos para carreras en mojado.
El primer piloto en salir fue Veda Pratama, el indonesio del equipo Honda Team Asia, al que le siguieron un grupo de 4 corredores, inicialmente, y a continuación, en menos de 10 minutos, se fueron sumando el resto de pilotos de la parrilla de Moto3, en la que figuran un total de 25 pilotos para este fin de semana. La sesión de Moto3 se completó sin novedad, completamente en mojado pero sin mayores incidencias. El mejor tiempo lo marcó el español Brian Uriarte con 1.32.812, liderando toda la sesión. El entrenamiento solo registró una caída y fue, curiosamente, a solo 34 segundos del final, sufriendo un ligero arrastrón en la curva 2 Eddie Osea, que tendrá el honor de haber sido el primero en caerse en este trazado, sin consecuencias. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.